Imagina amar sin cansarte, y aún así, nunca llegar. Apolo lo llamó amor eterno. Dafne lo sintió como una huida sin final. Lo inquietante no es que él persiguiera, es que creyó que estaba amando. Esto es, a media voz. Escucha despacio, porque algunas historias no hablan de dioses, hablan de nosotros. En lo alto del Olimpo, donde el sol nunca duda, Apolo caminaba seguro de sí mismo. Dios de la luz, la música, la profecía, hermoso, admirado, convencido de su poder, tanto que un día se rió del amor, se burló de Eros, un dios pequeño, de alas delicadas y arco ligero. ¿Qué puedes hacer tú contra mí?, preguntó Apolo. Eros no respondió. Nunca lo hace. Del carcaj de Eros salieron 2 flechas, una de oro. Encendía un amor ardiente, insistente, incansable, un fuego que no sabe apagarse. La otra de plomo. Sembraba rechazo, un no profundo, frío, definitivo. La flecha dorada atravesó el pecho de Apolo. La de plomo buscó a Dafne. Dafne era ninfa del bosque, hija del río Peneo. Amaba la libertad más que cualquier promesa. Cuando Apolo la vio, no la vio como se ve a alguien real. La convirtió en idea, en símbolo, en destino. No le fascinó solo Dafne. Le fascinó lo que creía que Dafne significaba para él. Y aquí empieza la trampa. Apolo corrió tras ella. «Dafne, mi amor es eterno. No quiero hacerte daño». Pero Dafne no escuchaba amor. Escuchaba a alguien que no aceptaba un no. El bosque parecía reaccionar. Ramas que se interponen, raíces que frenan, sombras que protegen. Apolo llamaba pasión a lo que Dafne sentía como invasión. Y cuando el amor no se detiene, deja de ser amor. Y hay una verdad incómoda aquí. Cuando alguien huye y tú sigues, no es destino, es no escuchar. Exhausta, con el corazón desbordado, Dafne llegó al río de su padre, Peneo. No pidió amor, pidió salvarse. «Padre, transfórmame, quítame este cuerpo si es necesario, pero dame libertad». Y el deseo fue escuchado. Su piel se volvió corteza, sus brazos, ramas, sus pies, raíces profundas. Dafne dejó de correr, no porque quisiera quedarse, sino porque eligió no ser alcanzada. Se convirtió en laurel, libre, inmóvil, intocable. Apolo llegó tarde, tocó las hojas aún vivas y lloró. Y como no pudo poseer a Dafne en vida, intentó poseerla en símbolo. Si no puedes ser mía, serás eterna de otro modo. Desde entonces, el laurel corona a los vencedores, pero la victoria no fue del amor. Este mito no habla de romance, habla de confusión, de llamar amor a lo que en realidad es deseo de tener. Apolo nos muestra que insistir no siempre es amar. A veces es ego, a veces es miedo a soltar, a veces es enamorarse de una idea y no de una persona. Dafne nos recuerda algo difícil. Huir no siempre es cobardía, a veces es supervivencia, y en lo humano, convertirse en laurel a veces significa esto: poner límites, cortar, alejarse, desaparecer de quien no escucha. Pregúntate, en silencio, ¿has perseguido algo que no te eligió? ¿O has tenido que volverte laurel para que te dejaran en paz? El amor incansable puede ser bello, pero si no escucha, si no respeta, si no suelta, no transforma en luz, transforma en huida. Gracias por escuchar A Media Voz. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez fuiste Apolo
¿O alguna vez fuiste Dafne